investigada una persona natural, pero también hoy en día puede ser investigada una persona jurídica. Existen algunos presupuestos, sin duda, para que la persona jurídica pueda ser investigada, como es el caso de el hecho de conexión, es decir, tiene que haber mínimamente un ilícito cometido por una persona natural y un segundo presupuesto, un beneficio en favor de la persona jurídica y un tercer presupuesto vendría a ser que esta persona jurídica tenga un no compliance o haya realizado su comportamiento dentro de la sociedad de manera desorganizada. Estos presupuestos son los iniciales para que una persona jurídica pueda ser investigada dentro del marco de un proceso penal. Pero en este contexto, la propia ley 3424 ha establecido que cuando lleguemos a la fase final, es decir, dentro de la etapa del juicio oral, el juzgador tendrá que ejercer una decisión al momento de determinar cuál sería la medida aplicable a la persona jurídica y dentro de esta medición que se tendría que realizar, valorar una serie de circunstancias, ya sean para atenuar la responsabilidad. Atenuar es un sinónimo de disminuir o eximir, que es sinónimo de eliminar la sanción que se le va a imponer a la persona jurídica, y también en esta oportunidad determinar cuál sería la sanción penal que se aplicaría a la persona natural. Ahora, enfocándonos en esta situación, en la determinación de la responsabilidad de la persona jurídica, vamos a tocar a una de las causales o uno de los criterios que podrían ser utilizados para esta determinación, el cual es, ahora lo vamos a revisar. Como bien habíamos adelantado, la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas se regula en el artículo 3 de la Ley 3424, que en términos sencillos señala que las personas jurídicas son responsables administrativamente por los delitos señalados en el artículo 1 de la misma ley cuando estos hayan sido cometidos en su nombre, por cuenta de ellas o en beneficio directo o indirecto. Y las personas que pueden cometer este ilícito en nombre de la persona jurídica pueden ser sus socios, directores, administradores de derecho, representantes legales o apoderados, ¿no? Y además, la propia ley ya ha establecido en qué delitos únicamente podría enmarcarse esta responsabilidad, y así lo ha dicho en el artículo 1, cuando señala que es lavado de activos, minería ilegal, crimen organizado, delitos tributarios, terrorismo, colusión, entre otros. Ahora, el artículo 5, también de la ley 3424, establece cuáles serían las medidas aplicables a las personas jurídicas. Sabemos que cuando hablamos de personas naturales, estamos hablando netamente de una pena privativa de la libertad, que puede ser efectiva, suspendida, etcétera. Pero cuando hablamos de personas jurídicas, estamos hablando de medidas administrativas que se tendrían que aplicar a la persona jurídica. ¿Y cuáles son? El artículo 5 ya lo establece, que puede ser la multa, una suspensión, una inhabilitación, prohibición de llevar a cabo actividades similares en el futuro, prohibición para contratar con el Estado, cancelación de la licencia, clausura de sus locales, disolución. Entonces, estas son las medidas que pueden ser aplicables. Va a depender de cada caso en concreto y también vamos a verlo más adelante. Ahora, vemos que el artículo 12 también de la ley 3424, porque recordemos, esta es la ley madre en la que nosotros tenemos que seguir como guía para poder aplicar una suerte de responsabilidad cuando hablamos de personas jurídicas. El artículo 12 de esta ley señala cuáles son las circunstancias que disminuirían la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas. ¿Y cuáles son? ¿No? Vamos a citarlas para poder ubicarlas. Uno, que la persona jurídica colabore con la investigación del hecho delictivo. Recordemos que aquí estamos hablando de un hecho delictivo. La propia norma señala la colaboración del hecho delictivo. Dos, el impedimento de las consecuencias dañosas del ilícito. Nuevamente refiere al hecho delictivo. ¿Por qué hago este énfasis en el delito, en el hecho delictivo? Porque esto tiene un especial significado con la atenuante que vamos a revisar el día de hoy. Seguidamente, la propia norma señala la reparación total o parcial del daño producto del ilícito. Ahora, el literal E, nos vamos a pasar al literal E, señala la acreditación parcial de los elementos mínimos del modelo de prevención ex ante y la confesión
debida de la comisión del ilícito. Si nosotros revisamos estas circunstancias de atenuación, vemos que por lo menos 5 de estas circunstancias se relacionan al hecho delictivo. Es decir, que la persona jurídica colabore con el delito que es materia de la investigación y del proceso penal. Pero solo 2 no se relacionan con el hecho delictivo, el cual es la D y la E. La D es la que nosotros vamos a conocer el día de hoy, que dice la adopción e implementación por parte de la persona jurídica después de la comisión del delito y antes del juicio oral de un modelo de prevención. Y la E, la acreditación parcial de los elementos mínimos del modelo de prevención ex ante, es decir, antes de la comisión del delito, que tenga que existir un modelo de prevención dentro de la empresa. Por lo tanto, hasta este punto, como síntesis, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que la ley establece circunstancias para disminuir la responsabilidad administrativa de la persona jurídica. Y dentro de estas circunstancias, 5 de ellas se relacionan exclusivamente con el delito que es materia de proceso. Y solo 2 no se relacionan con ella. Y una en particular, que es la que vamos a conocer hoy, indica que deba ser implementado después de la comisión del delito y antes del juicio oral. A diferencia de la otra, que te da la oportunidad de que se implemente antes del inicio del proceso penal. Y podemos ver en esta lámina cómo es de manera dinámica, cómo es que se da, ¿no? Vemos aquí el delito. El delito está en la parte media. Antes del delito estaríamos hablando de un eximente de responsabilidad, porque también la propia norma señala, si la empresa presenta o implementa un compliance antes de que se cometa el delito, puede ser merecedora de una eximente de responsabilidad, es decir, que se le puede atenuar la responsabilidad, puede no ser sancionada responsablemente a nivel administrativo dentro del proceso penal. También tenemos otro escenario después de la comisión del delito. Vemos ahí cuando ya existe un delito y entramos a la fase procesal penal, vemos 3 etapas, una etapa de investigación, una etapa intermedia y una etapa de juicio oral. Como hemos revisado, la mayoría de las circunstancias atenuantes, la colaboración del hecho delictivo y la colaboración implica etapa de investigación, el impedimento de las consecuencias dañosas del delito, eso incluso puede ser antes del inicio del proceso penal, la reparación total o parcial del daño puede ser en etapa de investigación, la confesión del delito puede ser en una etapa de investigación, también puede darse en una etapa avanzada, pero principalmente en una etapa de investigación. Entonces, vemos que la mayoría de las circunstancias atenuantes están dentro de las 2 primeras etapas. Y solo una de ellas, que es la que vamos a conocer, que es adopción e implementación de un compliance después de la comisión del delito, es hasta antes del juicio oral, ¿no? Acá tenemos el juicio oral. Y aquí vienen unas dudas que se pueden absolver y uno pregunta a nivel procesal, pero si es antes del juicio oral, incluso puedo presentarla en una etapa de investigación, en una etapa intermedia, pero ¿qué complicaciones eso podría generar a nivel procesal? ¿Realmente la Superintendencia de Mercado de Valores va a poder analizar este compliance si se presenta en una etapa intermedia, en una etapa de investigación? ¿Cómo sucedería eso? Hay muchas dudas procesales que vamos a resolverlas o en unas láminas posteriores, pero que surgen a raíz de esta idea principal. Ahora, el fundamento de la regulación de la atenuante cuestionada. Recordemos que es acción, implementación de un compliance después de la comisión del delito y antes del juicio oral. Cuando decimos cuál es el fundamento de la regulación, nos estamos refiriendo a los legisladores al momento de establecer que esta sea una causal de atenuación de responsabilidad, ¿cuál era la motivación que generó en los legisladores consignar esto como fundamento de atenuación? ¿Qué es lo que pensaron los legisladores al momento de decir ello debe ser una circunstancia de atenuación? Profesor Silva Sánchez, antes de pasar a los aspectos procesales, es importante hacer esta delimitación, ha establecido que la teoría del delito se relaciona con que exista o no un delito, es decir, un hecho típico, antijurídico y culpable. Para eso podemos utilizar la teoría del delito. Pero cuando hablamos de determinación de pena, cuánto es la pena exacta que se tiene que aplicar a una empresa, etcétera,
utilizamos la teoría de la individualización judicial de la pena, que es diferente a la teoría del delito. La teoría del delito para ver si existe delito o no. La teoría de la individualización judicial de la pena para ver cuánto se le va a aplicar de pena a una persona natural o a una persona jurídica. Y aquí, cuando tocamos el quantum, estamos hablando de dos presupuestos, del merecimiento y la necesidad. Es decir, cuando se comete un delito, realmente hay criterios que merezcan la pena y o necesidad relacionada a cuestiones político-criminales, ¿no? Es decir, se necesita la sanción de esta pena para evitar que en un futuro se vuelva a cometer este delito, es decir, por razones político-criminales. Esto tiene que ver con la teoría de la individualización de la pena. Si nosotros analizamos que este es el escenario, esta circunstancia de atenuación de responsabilidad, que es adopción de un compliance después de cometido el delito y antes del juicio oral, y si hacemos un quantum, un baremo de dónde se puede mover la única sanción o medida que se puede aplicar para hacer un baremo de mover de aquí para acá, de 6 años, de 9 años, o de aplicar el sextuplo, el duplo, el tercio, únicamente aplicaría para multa. Porque si tocamos inhabilitación, ¿cómo podría hacerse esa medición? No tiene sentido. Igual cancelación de licencias, ¿cómo podría hacerse esa determinación? Se aplica únicamente en multa, ahí podríamos hacer ese cómputo. Pero en las demás medidas aplicables a las empresas, no resultaría congruente con lo que establece la propia norma. Entonces, aquí ya vemos como que una suerte que generaría una interpretación mayor, una mayor reflexión cuando se tenga que aplicar las otras y qué es lo que se tendría que tener en cuenta. Tal vez el tiempo, ¿no? Yo pienso y digo, ya, inhabilitación, pero ¿por cuánto tiempo? Ahí te dicen no menor de 6 meses, no mayor de 2 años, tal vez por ahí podríamos aplicar. Prohibición de llevar a cabo actividades futuros. Entendemos que ahí tendrían que fijar un plazo, 2 años, 3 años. Eso lo dice, también lo dice, pero de manera sucinta, de 1 a 5 años, para contratar con el Estado de carácter definitivo. O sea, es definitivo ahí, no te da la opción de modular de por cuántos años, por cuánto tiempo. Hay bastantes espacios que generan dudas al momento de su interpretación. Como hemos visto, cuando hablamos de la teoría de individualización de la pena, esta se relaciona con merecer la pena o necesitar la pena, ¿no? Y esta circunstancia de atenuación, la particular, la que estamos señalando, no tiene una vinculación con el delito como tal. Si hemos revisado otras circunstancias que, por ejemplo, en la colaboración del delito, la evitación de los daños del delito, la confesión del delito, todo se relaciona con el delito. Pero esta es post-ejecutiva, es después del delito, no ayuda al delito como tal, sino tendría una razón de ser ulterior que no se enmarcaría en la teoría de individualización de la pena relacionada al merecimiento y a la necesidad. Deben concurrir ambos presupuestos. Pero en este caso, nosotros estamos advirtiendo plenamente que únicamente al ser post-ejecutiva, tendría que tener únicamente un fundamento político criminal. Es decir, la razón de ser de esta circunstancia de atenuación es netamente de carácter político criminal a efectos de que la persona jurídica analice su comportamiento y lo adecue para el futuro. Es decir, estás presentando un compliance después de la comisión del delito y antes del juicio oral, y ese comportamiento, teniendo en cuenta que ya lo has implementado, lo voy a tener en cuenta para el futuro, pero el hecho que hayas hecho el esfuerzo te va a dar un beneficio de atenuar la responsabilidad. Pero aquí la pregunta ¿es tan simple como decir tengo un compliance y voy a ser beneficiada de un atenuante? Parecería tan simple decirlo, pero no lo es. Lo vamos a conocer en la siguiente lámina referida a los aspectos procesales de implementar un compliance después de la comisión del delito y antes del juicio oral. Eso lo vamos a conocer. Pero hasta este punto vemos que el fundamento de su regulación es netamente política criminal, a diferencia de las otras circunstancias que sí se relacionarían con un merecimiento, la colaboración, por ejemplo, la colaboración para el esclarecimiento del hecho, la confesión del delito, tiene que ver con merecimiento de la pena.
pero esta únicamente se relaciona con cuestiones político-criminales. Vamos a ver las cuestiones procesales del atenuante de responsabilidad, adopción e implementación de un compliance penal post-delito. Esta parte es muy práctica y vamos a tratar de explicarlo de manera muy dinámica. Dentro de un proceso penal, que hemos especificado, nos vamos a señalar a las 3 etapas: una etapa de investigación, una etapa intermedia y una etapa de juzgamiento. ¿Qué es lo que nos dice la norma? La norma nos dice que si la persona jurídica en la etapa de investigación manifiesta o alega que tiene un compliance penal, el Ministerio Público, para formalizar la investigación, tiene que solicitar a la Superintendencia de Mercado de Valores que analice la implementación y el funcionamiento de ese modelo de prevención que la persona jurídica ha alegado en la investigación. No es que el Ministerio Público indique, afirme sin duda, no existe un compliance de la persona jurídica, formalizo porque el no compliance genera un defecto de organización en la empresa. No, sino como parte de la estrategia de defensa de la persona jurídica dice, yo sí tengo un compliance, y como parte de los actos de investigación de la Fiscalía dice, de acuerdo, voy a cumplir con el artículo 18 del reglamento de la Ley 3424 y voy a analizar la implementación y el funcionamiento de tu compliance y sobre eso voy a tomar la decisión para la formalización. Entonces, vemos que es un acto de investigación que realiza la Fiscalía. No se trata de simplemente de tomar una decisión, es un acto que está obligado a realizar porque así lo dice el reglamento. Pero ¿qué pasa en este caso de que la empresa presente un compliance penal después de la comisión del delito y antes del juicio oral? ¿Qué significa? Que la empresa puede presentar incluso en la etapa intermedia. Una etapa intermedia puede decir, ok, la fiscalía, después de agotado la etapa de investigación, presenta una acusación, la acusación se notifica a las partes procesales, la empresa dice, de acuerdo, voy a presentar mi compliance dentro de los 10 días que me da la norma, y le digo, tengo un compliance. La fiscalía podrá realizar lo que dice la norma del artículo 18 para decir, de acuerdo, tienes tu compliance, ahora voy a solicitar a la SMB que analice el funcionamiento y la implementación de tu compliance. ¿Podrá realizar ese acto? Ya no va a poder realizarlo, porque esa actuación se realiza en una etapa de investigación preparatoria o una etapa de investigación, más no en una etapa intermedia, porque la etapa intermedia tiene una finalidad muy concreta, que es el saneamiento procesal del acto postulatorio que presenta el Ministerio Público. Si la Fiscalía presenta una acusación, pues se tendrá que verificar que ésta se adecúe a los presupuestos que establece el Código Procesal Penal. Pero más no realizar actos de investigación, porque el solicitar a la SMB, reiteramos, es un acto de investigación. Y no solamente eso, sino que no basta con que el Ministerio Público le diga a la Superintendencia de Mercado de Valores, analiza este compliance. Al tener la calidad de pericia institucional, es decir, la SMB al momento de emitir su informe, ese informe de análisis es una pericia. Y al ser una pericia, implica que se le deba correr traslado a las partes procesales para que éstas, dentro del mismo término que ha utilizado la SMB para hacer su análisis, puedan formular observaciones, presentar una pericia adicional, entre otras. Es decir, necesariamente se necesita un plazo de investigación para poder realizar lo que la propia norma establece. Pero si hablamos de esta circunstancia de atenuación que nos dice, inclusive hasta la etapa intermedia, ¿será posible realizar estos actos? La respuesta es no. No será posible a nivel procesal. Procesalmente no se va a poder realizar. Uno, por incongruencia con la finalidad de la etapa intermedia. Dos, por ausencia normativa de la verificación de la SMB en la adopción de la implementación del funcionamiento. Entonces, vemos que existe una ausencia normativa respecto a este punto en concreto, del análisis de la SMB. Y ahora vamos a ver, a nivel procesal, ya hemos hecho este análisis que genera una serie de cuestionamientos. Entonces, ¿cómo se podría resolver? Estamos ante una ausencia normativa. ¿Cómo se tendría que analizar a nivel probatorio este informe? A nivel probatorio tendrá que analizarse únicamente como una prueba documental, más no como una prueba pericial, porque no habría pasado
todo el proceso que establece la propia norma procesal penal. Ahora, si nosotros tenemos en cuenta que la adopción y de implementar un compliance post delito y antes del juicio oral podría ser constituido como una prueba documental, bastaría que la empresa presente su compliance, bastaría que al momento de absolver la acusación la empresa diga, tengo mi compliance y este es el documento. Solo basta con eso para que finalmente en una etapa de juicio oral y la parte, que es la empresa, alegue como una de sus pruebas el informe, el compliance. Bastará con eso para que el juez al momento de determinar la responsabilidad de la empresa diga, de acuerdo, tienes un compliance, por lo tanto, te voy a atenuar la responsabilidad. Porque eso es lo que dice la norma. Si presentas tu compliance hasta antes del juicio oral, vas a ser merecedor de un atenuante. Y el análisis de su debida implementación, de su eficacia, de si realmente la empresa está adecuando su comportamiento a la legalidad, ¿realmente eso se va a analizar? No se va a analizar. ¿En juicio oral eso es materia de análisis? No. En juicio es materia de análisis el hecho delictivo, el hecho que conecta a la persona jurídica, pero en realidad es el hecho necesariamente de la persona natural. Y aquí viene otro cuestionamiento que podría plantearse. Pero entonces, la ley 3424 solamente vendría a tener con un hecho de conexión de la persona natural, pero no tendría un propio ilícito la persona jurídica por el cual sea responsable. Esa es una discusión a nivel doctrinal, jurisprudencial, que sí se plantea, si bien es cierto, no tiene mucha relación con lo que estamos analizando, pero es totalmente válido indicar si la norma, la ley 3424, regula una autorresponsabilidad, una heteroresponsabilidad o una responsabilidad mixta, ¿no? Va a depender. Desde el criterio personal, considero que estamos ante una responsabilidad mixta de las personas jurídicas. ¿Por qué? Porque uno toma en cuenta el hecho de la persona natural y también toma en cuenta el compliance de la empresa para poder determinar su responsabilidad. Y al tener ambos presupuestos, ambos componentes, en esta opinión, consideramos que estamos hablando de una responsabilidad mixta de la persona jurídica. Pero fuera de esta alegación, que podría sumar un poco la idea, lo que pensamos es, entonces, presentamos el compliance, ¿bastará con eso? Y si es un paper compliance y si es un copia y pega de otro compliance, es decir, si basta como dice la norma, que presente tu compliance, la persona jurídica no pensará, si eso basta para que en vez de pagar 5 millones pague 3 millones, presento un paper compliance, un fake compliance, que significa un copia y pega de un compliance que ya puede estar en la web, que puede ser de otra empresa, que puede ser de distintas personas jurídicas con distintos riesgos, y utiliza este mismo compliance, lo adecua a lo que es la empresa. Si es una empresa dedicada a la infraestructura, hace una adecuación y este documento lo presenta. Pero este documento como tal es un fake compliance, es un compliance de papel, que no tiene el sentido o la finalidad por el cual se generan los compliance. Los compliance tienen una finalidad de evitación de delitos, tienen una finalidad de mantener el orden dentro de la empresa, de adecuar el comportamiento dentro de la legalidad. Si nosotros nos apartamos de la finalidad de lo que debe ser el compliance, estaríamos actuando únicamente para cumplir lo que dice la norma, para ser beneficiados con lo que dice la norma, con la atenuación de la responsabilidad. Y eso debería ser un presupuesto o algunos datos que han debido ser valorados al momento de establecer como una circunstancia de atenuación la adopción o de un compliance incluso antes del juicio oral. Pero adicionalmente de esto, ¿no? Sabemos que existen diversos presupuestos para nosotros a poder advertir que ese documento que se va a presentar como compliance pueda ser válido. Necesariamente tiene que estar legalizado por un notario público. No basta con que sea una firma del oficial de cumplimiento. Un compliance, para que pueda ser implementado en una empresa, tiene que cumplir una serie de requisitos. Tiene que tener un oficial de cumplimiento, tiene que tener instrumentos dentro de la empresa, canales de denuncia,
la oportunidad de realizar investigaciones internas, personal encargado de realizar el seguimiento, entre otros. Pero no solamente eso, sino se parte por documentos iniciales como es una matriz de riesgos que analiza todos los riesgos que pueda ser expuesta una persona jurídica. Si, digamos, es una empresa que se dedica a la venta de vehículos, tendrá que analizar qué riesgos puede estar vinculado a esta empresa y analizar estos riesgos y generar una matriz de riesgos, después de establecer criterios de cómo poder reducir estos riesgos, qué actividades pues, se puede realizar dentro de la empresa. Y toda esta documentación tiene que estar dentro del compliance, tiene que formar dentro del documento y tiene que establecerse quién es el oficial de cumplimiento, entre otros, ¿no? Requisitos que ya la propia norma lo establece y que también instrumentos internacionales ya han señalado qué es lo que debe ser contenido con un compliance. Y todo esto tiene que ser materia de análisis al momento de determinar la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Pero si no existe un informe de la SMB, porque la SMB es la entidad encargada de analizar todos estos presupuestos que estamos manifestando. Si no se cumple con todo esto, únicamente estaríamos ante un documento denominado compliance, que sería un documento que tendrá que analizarse la fiabilidad, tendría que ver el Ministerio Público al momento de plantearse observaciones, cuál será el contenido que podrá decir el Ministerio Público. Sí, ese documento, pero no ha pasado el informe de la SB, por lo tanto no tiene validez. Ese podría ser un fundamento de alegación del Ministerio Público al momento de cuestionar su utilidad, su pertinencia. Podrá decir, sí, pero no ha pasado por un análisis previo. ¿Y qué es lo que podrá decir la defensa de la empresa? La defensa de la empresa podrá alegar, la norma exige que presente un compliance. Entonces, ahí hay un vacío, se advierte un vacío normativo a nivel procesal de cara a esta adopción del compliance, ¿no? Por tanto, ya para finalizar, vemos que en términos generales hemos podido ubicar cuál es el fundamento de la regulación de esta atenuante de responsabilidad, que es básicamente cuestiones político-criminales para enseñarle a la persona jurídica que tiene que adecuar su comportamiento dentro del marco de la legalidad. Y así también hemos visto cuestiones procesales, hemos visto algunas deficiencias, cómo aplicar esto en una etapa de investigación, las falencias a nivel del derecho de defensa. Definitivamente habría una afectación evidente al derecho de defensa de la persona jurídica, entre otros. Entonces, son cuestiones que al momento de presentar algún cambio legislativo deben ser valorados para que evitemos tener estos vacíos, ¿no? Entonces, a nivel procesal generan vacíos que lo único que hace es que no se cumpla con el debido proceso. Bien, eso es por mi parte. Encantada de poder escucharlos, si así lo consideren. Gracias. Muchísimas gracias, Lucecita. De verdad, hay temas muy interesantes que has tocado. Me satisface mucho que estés avanzando en esta, que es tu línea de investigación. Luz Valencia está haciendo incluso su doctorado en España, es muy calificada en estos temas y obviamente necesitábamos escuchar pues, las reflexiones que realiza sobre estos temas, ¿no? Y muy interesante. Por mi parte, yo quiero hacer algunos comentarios. En principio, reiterar las felicitaciones por su ponencia sobre básicamente estos problemas, digamos, o ideas que está abordando en la ponencia. En primer lugar, con respecto a lo que son, creo, los dos problemas que creo que podrían ser un poco más complejos, dada que en principio nosotros, si bien es cierto, tenemos la ley vigente del año 2018, pues no tenemos una jurisprudencia densa que nos permita dar unas pautas o seguir unas pautas, los lineamientos. Recién sabemos todos que este año hemos tenido la primera sentencia, el caso Alfa Consult, donde se aplica la ley 3424, incluso la aplicación de esta ley está en cuestionamiento, está en apelación, entendemos, porque se trata de hechos pues que habrían ocurrido con anterioridad y pues habría sido solo una de las operaciones que estaría dentro del rango para la aplicación y hay un cuestionamiento sobre si es correcta o no la aplicación, bueno, esa es otra discusión,
Pero lo que sí creo que es importante, y también lo mencionó Luz, es analizar estos criterios, ¿no? Desde mi punto de vista, y bueno, Luz ya lo sabe, yo creo que no estamos ante una responsabilidad penal, sino más bien ante una responsabilidad o una sanción administrativa en el proceso penal, así como en el proceso penal también el juez penal tiene jurisdicción, tiene la facultad de poder determinar una reparación civil. También tiene la posibilidad de determinar una sanción administrativa, en este caso sobre criterios vinculados al hecho penal. Entonces, al margen de esa discrepancia, digamos, que podemos tener o ideas con respecto a los fundamentos de la sanción, ¿no? Si es una sanción penal, una sanción administrativa, creo que los criterios, hay una coincidencia clara con Luz con respecto a que exige la norma la existencia de un hecho de conexión, ¿no? De un injusto penal cometido por un tercero, que no es la empresa, y la norma dice claramente quiénes son o quiénes pueden ser esos terceros, y eso tiene que estar acreditado, ¿no? Acreditado de manera clara, de manera suficiente, con el estándar penal y bajo las garantías penales. Con respecto al otro criterio, que es el beneficio, ¿no? Porque la norma también exige que la empresa tiene que haber tenido un beneficio derivado de ese injusto, ¿no? El hecho, el injusto penal, tiene que estar vinculada a la organización de la empresa, por un defecto de organización, ¿no? Por algún criterio tiene que haber una vinculación del injusto con la empresa, ya sea porque lo cometió el trabajador, la alta dirección, tiene que haber una conexión y un beneficio. Si no hay un beneficio, el único responsable va a ser la persona natural, la persona jurídica no entraría dentro de esta determinación de responsabilidad. Pero lo importante y lo que está tocando Luz muy bien es efectivamente el criterio más importante, al margen también de lo que podemos denominar que se trata de, en el proceso penal, bajo la idea de una responsabilidad penal, si es una heteroresponsabilidad o es una autorresponsabilidad, en la norma te exige el compliance, ¿no? O el defecto de organización, o sea, que haya existido una ausencia de controles, ausencia de compliance, ausencia de prevención. Entonces, bajo esos criterios, creo que podemos, al problema que nos trae Luz con respecto a la falta de criterios o a la falta de reglas de determinación del quantum de la pena en lo que respecta a la atenuación, creo que podemos también utilizar estos criterios para poder determinar, ¿no? En el beneficio, hay un beneficio, que cuánto ha sido el beneficio, ¿no? Si es un beneficio relevante o es un monto que en realidad no tiene una relevancia, no es significativo, ¿no? Para efectos también de la multa, ¿no? Creo que podríamos utilizar estos criterios como para fundamentar este cuánto. Con respecto al defecto de la organización, ¿no? Efectivamente, en el caso de la atenuación hay un defecto, hay una ausencia de prevención en el momento de la comisión del delito. Pero también hay una decisión de evitar futuros hechos, ¿no?, delictivos, y de implementar un programa de cumplimiento. Bajo esa idea o bajo ese fundamento es que el compliance perdón, la atenuación estaría justificada, ¿no? Bajo el fundamento de que hay una decisión, lo que ha dicho Luz muy bien, que implica una destinación de recursos humanos, económicos, un monitoreo, una evaluación permanente, ¿no? Entonces, es necesario, ese creo que es el fundamento de esta atenuación, y claro, hay que verificar si realmente ese compromiso se ejecuta, porque puede haberse también un post comply fake o paper comply fake. Entonces, en, que no va a justificar, ¿no? Pero en este problema que nos plantea Luz con respecto a
el fundamento de esta atenuación, si se trata pues de un fundamento, ella concluye, y creo que también es acertado el tema de que obviamente es una decisión de política criminal atenuar en este caso, porque bajo los criterios penales, ¿no? Partiendo de que es una pena, pues el merecimiento y la necesidad, igual en los criterios de sanciones administrativas, creo que es un criterio de política criminal, pero también podría abonar a eso que está basado en la peligrosidad, ¿no? Porque si ya hay una necesidad, perdón, si ya hay una decisión de que en adelante se va a tomar medidas más eficaces para evitar o para prevenir delitos, entonces lo que vas a reducir es la peligrosidad. Entonces, no hay esa peligrosidad ex post, ¿no? Esa a futuro, para que la empresa pues merezca una pena sin la reducción o sin la atenuación o sin la disminución, ¿no? Creo que ahí también podríamos utilizar como criterio la peligrosidad. Creo que también a partir de plenos jurisdiccionales de la Corte Superior Nacional, me parece, que en el año 2019, cuando se planteó si la peligrosidad era el fundamento más bien de este defecto de organización, señaló que, o se decantó por que esto más bien tendría que ser analizado al momento de determinar las consecuencias accesorias, y creo que también podría ser utilizado para este Ujú. análisis con respecto a la atenuación. Y también considero que sería necesario, pues, y me ha traído mucho la idea cuando habla sobre la teoría de la individualización de la pena de la persona jurídica. Claro, en relación a la persona natural, nosotros tenemos, y ahora con estos acuerdos plenarios que han salido sobre la determinación de la pena, tenemos el sistema de tercios, tenemos el sistema escalonado, que se puede utilizar incluso de manera combinada, ¿no? Cuando hay agravantes cualificadas, atenuantes privilegiadas, pero el tema es que cómo debemos identificar estas atenuantes, si son cualificadas, si son privilegiadas, ¿no? Y creo que ahí está digamos, el trabajo que nos debemos tomar para poder fundamentar y determinar cuál es la pena que se debe aplicar en el caso en concreto, ¿no? Pero bajo estos criterios generales, porque tampoco hay que dejar a discrecionalidad lo menor posible, pero sí hay que fijar criterios para poder acotar, ¿no? Acotar la discreción y poder tener una mejor seguridad o certidumbre en lo que corresponden al quantum, tanto de la pena en general como de las atenuantes, ¿no? En general. Bueno, esas son algunas ideas que puedo compartir. Y el otro tema que me parece también interesante, que ha tocado Luz con respecto al tema probatorio y al vacío normativo con respecto a la posibilidad pues de que se pueda aplicar post-compliance o se pueda valorar, ofrecer, actuar, admitir, no creo que claramente admitir este post-compliance o compliance implementado con posterioridad al delito y antes del juicio oral, incluso en la etapa intermedia, y creo que el problema está en la etapa intermedia, ¿no? Porque con respecto a la etapa preparatoria, pues creo que ahí no hay problema porque va a seguir el curso y hay el plazo correspondiente para que las partes puedan hacer las observaciones o seguir el procedimiento pericial correspondiente, y también la ESMB pues tenga la posibilidad de evaluar y calificar este post-compliance. Y el problema va a ser, claro, es un vacío normativo, ¿no? Mi conclusión es eso. Ahí tenemos que en todo caso, el fiscal va a tener que requerir que en el caso que haya un post-comply implementado y no sea algo sorpresivo, que se presente antes de concluida pues la etapa de investigación preparatoria, porque si no, no se va a poder
obtener esta calificación de la parte de la SMB y seguir con el procedimiento pericial correspondiente, ¿no? Y además que va a ser incompatible con lo que es la prueba nueva, ¿no? La prueba nueva, la norma procesal en la etapa intermedia te dice prueba nueva, pero hay criterios de cuáles, a qué se llama prueba nueva. Entonces, un, una pericia o un post-compliance, un programa de cumplimiento, no va a calificar como prueba nueva, porque se basa en hechos, en documentación que ha sido, digamos, dentro de la etapa de investigación preparatoria, porque el compliance no es que de un día para otro, hay una cultura de cumplimiento que tienes que acreditar que se está implementando, que se está siguiendo. Las investigaciones, ¿cuántos años duran? Duran 6 años, las del lavado de activos, pues 36 meses, más 36 meses, y los prorrogan y tenemos 12 años. Suficiente tiempo para poder tener eh, indicios o prueba de que efectivamente la empresa, después del hecho, implementó, ejecuta y tienen o han logrado una cultura corporativa de prevención de delitos. Entonces, el vacío normativo tendría que ser que el cubierto por la defensa, primero, proyectarse en el sentido de que es posible y es muy probable que le puedan rechazar su prueba, entonces presentarla antes, y el fiscal también requerir, ¿no? De forma expresa, si existe algún post-complex, pues que lo presenten y darle el tiempo para presentar y también proyectar el tiempo para que pueda ser analizado por la SMB. Creo que esa podría ser la solución, porque el otro sería pues retrotraer a la etapa de preparatoria, ¿no? Entonces, a nivel legislativo, un poco más difícil, ¿no? Un poco más difícil. Bueno, creo que esos son algunos comentarios. No sé, Luz, tú quieres abonar algo más y bueno, en todo caso, te escuchamos y ya estamos en la etapa final para hacerlo. Muchísimas gracias, Anita. Realmente los comentarios que diste se ajustan mucho a lo que yo tenía en mente, porque analizas algunos temas un poco más profundo, ¿no? Tomas la idea, pero también la profundizas y me parece muy interesante y te agradezco por los comentarios. Me pareció muy interesante cuando consignabas que la peligrosidad de la empresa debe ser analizado, ¿no? Ya sabemos que ya se ha establecido en el Perú que el análisis de la peligrosidad de la empresa, la peligrosidad objetiva de la empresa, es decir, eh, tenemos una empresa que está siendo investigada y esta empresa, así como está, es posible de que en un futuro pueda seguir siendo una empresa peligrosa y esa peligrosidad, ¿cuándo pueda ser analizado? ¿En qué etapa? ¿En una etapa de investigación a nivel de tipicidad? ¿Pueda ser analizada? ¿En qué etapa? ¿No? Entonces, en Perú ya la Corte Suprema ha establecido que este análisis debe hacerse en fase de determinación de la responsabilidad de la empresa, pero yo tengo una opinión distinta. Yo sí pienso que la peligrosidad debe ser analizado a nivel de tipicidad en una fase inicial de la investigación, porque si uno cuestiona la tipicidad en una investigación, incluso puede llegar a un cierre del caso penal. ¿No? Con un archivo puede plantear a nivel de una excepción. ¿Cómo plantearías un cuestionamiento a nivel de peligrosidad? Podría decir, ¿no? Nosotros sostenemos que la empresa como tal tiene un defecto de organización y el defecto de organización de por sí hace que sea una empresa peligrosa. ¿No? Es como que una persona conduzca un vehículo en un estado de ebriedad, es peligroso, es una situación peligrosa, igual es una empresa con un compliance defectuoso, ya tiene ahí un componente de peligrosidad que debe ser analizado a nivel de imputación objetiva. Pero si la empresa demuestra que su compliance está bien organizado, que cumplen los presupuestos, puede actuar dentro de un comportamiento neutral y no es necesario pasar el baremo y por lo tanto es atípico la conducta que se podría atribuir. Por lo tanto, el criterio de la peligrosidad sí pienso que podría haberse analizado a nivel inicial, porque esperar hasta una sentencia para ver si la persona jurídica puede ser un ente peligroso, ¿no? Me parece muy adelantado. Me pareció también muy interesante la parte inicial en la que señalabas que
Si no hay un beneficio para la empresa no tendría que ser responsable de nada. Y es cierto, es completamente cierto, porque si no se cumplen estos tres presupuestos que se han manifestado, el hecho de conexión, el beneficio para la empresa y el no compliance, la empresa no podrá responder, ¿no? Porque la propia norma lo dice, si no hay un beneficio para la empresa, pero sí hay un delito que se ha cometido a nombre de la persona jurídica, existe un no compliance, ¿podría aplicarse una sanción? No, tiene que haber un beneficio para la empresa. Necesariamente tiene que haber un beneficio para la empresa. También el tema del quantum, que señalaste que estos criterios podrían ser aplicados también, en este caso me pareció muy interesante. Y lo último que señalabas respecto al proceso penal, el cuestionamiento central sin duda es en la etapa intermedia, como bien lo has dicho, es únicamente en la etapa intermedia porque todo lo demás, presentar pericia de parte, observaciones y otro, puede hacerse en una etapa de investigación, pero una etapa intermedia no. Y sin duda, lo correcto sería de que exista una modificación legislativa, pero a nivel diario, en la práctica diaria, ¿qué es lo que se puede hacer? Es como también correcto lo dijiste, el Ministerio Público tendría que utilizar esa labor de carga de la prueba y solicitar como un acto de investigación que la empresa presente su compliance penal en caso lo tuviese. Cuando se aperturan las investigaciones, la Fiscalía ordena una serie de actos de investigación, ofíciese para que presente tales documentos y otros. Dentro de ese debería hacer ese orden, porque si no lo tiene, incluso si la Fiscalía no lo propusiera en etapa de investigación, no estaría incurriendo en ninguna ausencia de norma. Es decir, podría la empresa inclusive seguir presentando en etapa intermedia su compliance. Igual generaría una suerte de vacío, pero sin duda para evitar esta situación podría alegarse en una etapa de investigación. Son muchos cuestionamientos que plantea esta circunstancia de atenuación y muy interesante la forma en cómo lo has analizado, Anita, y muchísimas gracias por esta invitación. Muchísimas gracias, estimada Luz. Bueno, muy interesante también todos los comentarios que nos das. Creo que nos deja la reflexión y bueno, es un tema que nos está totalmente abierto al debate y esperemos contar con tus aportes, con tus reflexiones en otra oportunidad. Te agradecemos demasiado por este tiempo. Sabemos que estás muy ocupada en tu trabajo de investigación. Luz está haciendo su doctorado en España y le deseamos todos los éxitos para que pueda concluir con éxito sus temas académicos, sus investigaciones y también su labor profesional. Muchísimas gracias. Hasta Muchísimas otra oportunidad y bueno, cerramos por este lado el evento. Muchísimas gracias. Hasta gracias a luego. todos. Buenos días. Hasta luego. Bueno.